La clave oculta, con Miquel Figueroa. Estamos viviendo unos tiempos de crisis que van más allá de la crisis económica. Un momento de problemas de una envergadura excepcional que tal vez requiera medidas excepcionales. Nuestro invitado de hoy es Félix Rodrigo Mora, es pensador, escritor, conferenciante, autor de varios libros entre los que están Naturaleza, Ruralidad y Civilización, Feminismo o Autoconstrucción de la Mujer o el libro Crisis y Utopía en el siglo XXI. Rodrigo suele apelar a nuestras conciencias y habla de la necesidad de una revolución integral del ser humano. Lo tenemos aquí al teléfono. Buenos días, Félix. Buenos días. Bien, me da la sensación, escuchándole yo, que le he escuchado en alguna entrevista, en alguna conferencia, de que usted está tratando de apelar un poco a que nos replanteemos las cosas. Es decir, hay una serie de ideas populares, ideas establecidas y aceptadas, que según usted habría que revisar, ¿no? ¿Es así? Así es. No solamente sobre la sociedad, sino sobre el sujeto. Yo tendré pronto una conferencia que se llama Autoconstrucción del Yo. El sujeto suele estar hoy olvidado. Se cree que el sistema educativo le forma y no es verdad. El sistema educativo más bien deforma. Entonces hay que cambiar las ideas sobre la sociedad, sobre el sujeto, sobre la persona, quiero decir, sujeto y persona para mí son equivalentes, y también sobre el sistema de valores, creencias, metas, es decir, todo lo que estructura una sociedad. Bueno, vamos a replantear con usted algunos conceptos, ya que lo tenemos aquí. De hecho, hay uno, por ejemplo, con el que me gustaría comenzar, que ya se ha estado cuestionando abiertamente en los últimos años. Antes parecía que no, que era intocable, pero el concepto de democracia parece que últimamente en España pues, se ha puesto sobre la mesa y se está cuestionando. Usted afirma, de hecho, que de esto de democracia pues no lo es de manera absoluta, ¿no? Bueno, simplemente no lo es. El parlamentarismo no es democracia, es un sistema de dictadura política. Yo tengo, además de los libros que has citado antes, yo tengo otro más que tiene una parte muy importante dedicada al análisis político que se llama La democracia y el triunfo del Estado. Y la democracia indirecta, o sea, por delegación, que es el parlamentarismo, no es democracia porque no permite la participación directa de la gente en la gestión de toda la vida colectiva. Solo un gobierno por asambleas, un sistema de autogobierno popular por asambleas, podría ser considerado como democracia. Esto ya lo sabían los pensadores en el siglo XVIII, que ellos diferenciaban entre sistema representativo o parlamentarista y democracia. Y entonces reconocían honradamente que el sistema propuesto por ellos, por ejemplo, los padres fundadores en Estados Unidos, no era una democracia, sino solo era un sistema representativo. Hubo que esperar algunos caraduras del siglo XIX para que llamaran democracia al parlamentarismo. Bueno, y una idea que mucha gente defiende a ultranza, ¿no? Incluso el pueblo llano acabamos aceptando, no sé si conformándonos a lo mejor con lo que se nos presenta, ¿no? Tenemos un cierto punto de conformismo, ¿no? En ese sentido. Claro, bueno, hoy los aparatos mediáticos y educativos son poderosísimos. Solo tenemos que comparar con hace 100 años para darnos cuenta de la diferencia enorme que hay entre los sistemas de adoctrinamiento y aleccionamiento. Y en segundo lugar, las estructuras sociales, los cambios que ha habido en la sociedad han ido debilitando al sujeto. El sujeto medio hoy no solo ha perdido inteligencia, sino ha perdido coraje, valentía y fortaleza. Porque la inteligencia muchas veces es cuestión de valentía. Nos atrevemos a pensar la verdad cuando tenemos valor para pensarla. Por eso hay que tener una consideración integral del sujeto. No basta una inteligencia sin decisión de afrontar las dificultades y nadar contracorriente y admitir los palos que te vayan cayendo. Sin eso no puede haber una búsqueda de la voluntad. De ahí que la interpretación de la persona que yo preconizo es integral o, como ahora se dice, holística, o también una expresión más vulgar, global. Bueno, también se habla del estado del bienestar. Un estado del bienestar que, según parece, por el tema de la crisis, dicen que está decayendo, que lo podemos llegar a perder, pero que se está perdiendo. Pero usted también es muy crítico con este concepto y dice que, de hecho, el estado del bienestar es un mito en sí mismo.
Claro, yo tengo un libro sobre economía dedicado a considerar críticamente el estado de bienestar. En primer lugar, hay que recordar aquí a mucha gente que el estado de bienestar lo impone el franquismo con la ley de 1963. Ya había habido leyes anteriores, pero bueno, esa es la normativa clave, incluso la que hoy se usa con pequeñas modificaciones. En segundo lugar, el estado de bienestar no es gratis. Cada asalariado o asalariada de tipo medio en lo que llamamos España aporta 8.000 euros anuales al estado de bienestar. Es decir, le detraen obligatoriamente de sus ingresos brutos esa cantidad. Luego a veces también alguna parte de los impuestos que los pagamos nosotros van al estado de bienestar. En tercer lugar, el estado de bienestar no es gestionado por la clase trabajadora, sino por los ministerios, por el Estado, por una burocracia, por un funcionariado sobre el que no tenemos absolutamente ninguna influencia. Y ellos hacen y deshacen, está la caja de reserva, sacan dinero cuando quieren, lo utilizan, ponen esos fondos a producir unos intereses y se quedan con ellos. Bueno, todo esto es una cosa arbitraria. Pero en cuarto lugar, cuando el individuo es manejado y dirigido desde arriba y no participa, entonces se infantiliza, se hace inmaduro. Para mí lo fundamental es la liberación del sujeto. Queremos liberarnos de la tiranía política actual porque queremos un sujeto emancipado. Pero ese sujeto emancipado no se crea solo por la ausencia de opresión exterior, sino porque participe en todas las funciones de la vida. Cuando no participa se hace inútil. Entonces se ha creado lo que yo llamo los seres nada, o sea, sujetos nulificados, que como no se hacen cargo de nada, porque los políticos les resuelven los problemas políticos, les resuelven entre comillas, y los altos funcionarios del Estado los problemas económicos, existenciales, pues se va degradando a mera nulidad. Vaya panorama, vaya panorama. Vamos a ir desgranándolo un poco más, pero quería preguntarle, ahora que estamos hablando un poco de política, de esto y de lo otro, por el 15M y por Podemos, porque, bueno, estamos planteando aquí una situación delicada, ¿no? Estamos en un tiempo de crisis, como decíamos, no solo económica, y parece que pues está surgiendo un movimiento en el pueblo, el 15M, ahora se está vehiculizando, parece ser a través de Podemos, y usted también, como no, es crítico con todo esto, ¿verdad? Bueno, solo parcialmente. Yo apoyé el 15M, tengo un libro sobre el 15M. Yo entiendo que el movimiento 15M, como todas las cosas de la vida, tiene un lado negativo y otro positivo. Yo también lo tengo, lo tienen mis escritos, ¿no? Lo importante en la vida es ir sumando positividades, esa es mi idea, ¿no? Uh-huh. Entonces yo entendí que, dejando aparte, por el dudoso origen quizá a veces de algunas formaciones del 15M y cosas negativas, pues había que apoyar lo positivo. Yo formé parte del 15M en Madrid y luego he hecho muchos actos con ellos últimamente, incluso con lo que llaman ahora post-15M, hice un acto el fin de semana pasado y me siento muy a gusto porque ha sido un movimiento que quizá con ingenuidad, pero la ingenuidad no es totalmente negativa, ha buscado soluciones a problemas muy graves. Luego de ahí surge, claro, el fenómeno Podemos. Una vez que el 15M está en decadencia, vienen unas personas a decir que ellos son herederos del 15M. Yo la verdad es que no sé nada de esto. No conocía a la gente de Podemos. ¿Estaban en el 15M realmente? Supongo que sí, había muchas personas. Pero desde luego puedo decir categóricamente que ellos no estaban en el corazón, en el núcleo del 15M y que ahora oportunistamente intentan arrimar el ascua a sus sardinas sin base. El movimiento Podemos es una cosa constituida desde arriba, no tiene fundamento en la base, ha sido constituida a través de las televisiones, metiendo mucho dinero. ¿Cuánto? Pues bueno, mírese las horas que se ha dedicado a Podemos las diversas televisiones y considérense como publicidad. Calcúlese el dinero que se hubiera costado como publicidad. La publicidad política y comercial es igual en una campaña electoral, por ejemplo, la publicidad política se hace como la comercial y nos daría el dinero que instancias supremas, las instituciones, la banca, incluso dicen el ejército, se ha gastado en promover a Podemos. ¿Para qué? Pues necesitan una alternativa de izquierda para manejar la sociedad. Y ahí están, ahora ya pues lo vemos claramente, hoy dicen una cosa, mañana la otra, están metidos en bastantes follones raros de tipo económico. Bueno, el sistema de dominación necesitaba una alternativa política y ya la tiene.
ya ha perdido su encanto, ya ha perdido la virginidad, por así decirlo, y a la gente que piensa, que se preocupa, que es una minoría, pero la sociedad las mueve minorías, Podemos ya ha dejado de tentarle, por lo tanto ya es una cuestión que me interesa poco. ¿Me está diciendo que Podemos es disidencia controlada? No solamente controlada, sino construida. Ellos sin las televisiones no hubieran sido nada. Y luego hay por ahí datos en internet muy sabrosos, reuniones secretas con empresarios, la famosa reunión con una personalidad tan funesta políticamente como es Zapatero. Bueno, ellos tienen ahí sus cosas, ¿no? Lógicamente, la sociedad española está muy desestructurada, necesitan una fuerza que la estructure según los intereses de la gran patronal. Y esa es la función de Podemos, igual que Syriza en Grecia. Pues ¿para qué está Syriza? Pues para ayudar a la Troika a resolver, según sus intereses, los problemas de Grecia. Son instrumentos que se crean, como aquí fue el Partido Comunista en la transición, que de ser supuestamente el peor enemigo del franquismo, cosa que era errónea y es una cosa que se construyó y que es falso completamente, pues entonces se hizo de él el instrumento para crear la Constitución actual de 1978. Y ahora esa Constitución ya está envejecida y viene Podemos, pues que probablemente a través de un nuevo proceso constituyente hará una nueva Constitución para la mayor gloria del capital y de las instituciones estatales. Vaya jarro de agua fría en las conciencias de muchos. Bueno, vamos a seguir hablando porque yo creo que la entrevista puede tomar pues una dirección positiva al final, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a hablar de una nueva economía. ¿Usted cómo cree que debería ser una nueva economía? ¿Tal vez más asociativa, más cooperativa? ¿Vamos hacia eso realmente? Bueno, una nueva economía tendría que basarse en primer lugar en seres humanos de calidad. No hay una economía sin la calidad del sujeto. En realidad, hay un texto por ahí muy gracioso que dice en el siglo XIX no había economistas en Estados Unidos, pero la economía funcionaba muy bien. Y esto es verdad. Es decir, cuando hay una sociedad que tiene calidad de la persona, unas instituciones, si no democráticas, por lo menos no demasiado opresivas, hay un grado de libertad, responsabilidad, respeto por el otro. Entonces la economía no es un problema. La economía se hace problema cuando todo eso falla, sobre todo cuando el sujeto falla. Entonces, pero claro, el sujeto actual tiene que ser ninguneado porque el régimen de dominación no quieren personalidades fuertes, ni fuertes en lo intelectual, ni fuertes en lo vivencial, ni en lo volitivo. Respecto a la economía, bueno, la economía no puede ser un fin en sí mismo, no puede ser, es decir, vivimos para la producción, para la economía, para ser cada vez más ricos. Yo pienso que la riqueza, y no solo el dinero, la riqueza material, o sea, las cosas son negativas más allá de un punto. Lo justo es vivir con lo mínimo material y lo máximo espiritual. Lo que necesitamos es una sociedad rica en valores espirituales, por ejemplo, en la convivencia, en lo relacional, en lo estético, en lo erótico, y no una sociedad rica en valores materiales. Cuanto más pobres sean valores materiales, mejor. No hasta un cierto punto, claro. Tienen que estar satisfechas las necesidades básicas, pero no más. Luego, ¿esto cómo se haría? Pues por la libre asociación de los trabajadores, sin minorías explotadoras y dirigentes, a través de la autogestión. Es la fórmula natural. Yo no soy de ninguna ideología, pero la forma natural de trabajo pues sería, por un lado, el trabajo asociado a través de sistemas autogestionarios o cooperativos, y por otro, el que quiera trabajar por su cuenta pues tiene derecho a hacerlo, ¿no? Creando pues lo que eran antes pequeñas empresas, quizá incorporando tecnologías nuevas que se puede hacer. Por lo tanto, todo este gran tinglado de los bancos, las multinacionales, el Ministerio de Economía, el capitalismo de Estado. No olvidemos que el capitalismo de Estado en España explota el 25% de la mano de obra, que no es una cosa baladí, que no solamente es el empresario privado, ¿no? Todo esto, pues, bueno, es solo cosas parasitarias que no tendrían por qué existir. Es conocida la controversia que tuvo lugar entre usted y Serge Latouche en el Ateneo de Madrid 2011, donde usted hizo una crítica al decrecimiento, esta doctrina económica que promueve, pues, en vez de
promover el crecimiento, pues deberíamos decrecer y así pues conservar los recursos y no explotar de manera, pues como estamos haciendo, ¿no? El medio ambiente. ¿Qué crítica hace usted del decrecimiento? Bueno, de nuevo he de decir que, aunque yo estoy en desacuerdo con ciertos aspectos del decrecimiento, con otros no. Ujú. Yo le planteé dos críticas. Una directa, que la TUC ignora la forestación. Yo tengo varios libros sobre forestación, sobre agricultura. Son libros muy apreciados, incluso por gente que trabaja profesionalmente en la agricultura, en la regeneración de suelos sobre todo. Entonces, pues me dolía que los decrecentistas no se dediquen a lo que yo he dedicado mucho tiempo, también práctico, azadón en mano, que es la forestación. Es sabido que la península ibérica, para salvarla de convertirse en un semidesierto, necesitamos forestar 10 millones de hectáreas. Yo tengo en el libro, explico cómo se podría hacer eso en un libro mío. Entonces, eso fue lo primero. En segundo lugar, yo difiero del señor Latouche en que el decrecimiento económico, que es justo, tiene que ir unido a un crecimiento espiritual. Es decir, el Ujú. individuo tiene que crecer en los valores fundamentales, lo relacional, es decir, lo afectuoso, la lucha por la verdad, la lucha por el bien, la idea de la libertad y en la calidad del sujeto. La autoconstrucción del sujeto es una cuestión decisiva que olvidan. El sujeto está hoy olvidado en Occidente, insisto esto y una y otra vez. Yo que tengo una simpatía relativa, no de todo, pero por ejemplo de la filosofía estoica, de la filosofía clásica, del pensador Plutarco y también del cristianismo, sobre todo en el Evangelio de San Juan, ahí se plantea que la calidad del sujeto es el elemento decisivo. Por tanto, por un lado difería en lo de la forestación y por otro en la centralidad de los valores inmateriales y de la recuperación del sujeto para pasar de ser nada a ser humano. O sea, los seres nada de hoy tienen que reconvertirse o reconvertirnos, no me sitúo yo fuera, a seres humanos. Entonces hay que recuperar de las culturas antiguas los procedimientos para construir al sujeto con una personalidad fuerte en todos los aspectos. Vamos viendo que todo gira en torno al sujeto, en torno a algo casi íntimo, ¿no? Por eso tal vez usted habla de la necesidad de una revolución, pero que es una revolución no como se ha ido planteando probablemente a través de la historia, no algo violento, no algo puramente exterior, sino algo, pues eso, como digo, interior, íntimo. ¿Es eso lo que usted llama revolución integral, tal vez? Bueno, vamos a ver. Hasta ahora las revoluciones se entendían como cambios políticos y económicos. Eso es insuficiente. Yo estoy por una revolución política, un gobierno por asambleas, por un cambio económico, una sociedad autogestionada, pero eso en sí mismo no se puede mantener si no hay un cambio del sujeto y un cambio del sistema de valores. Mm. El sistema de valores es lo que nos señala las metas, lo que da sentido a nuestra vida, hasta tal punto que todas las economías se han creado en la historia de la humanidad al servicio de unas metas no económicas. Por ejemplo, el sistema capitalista no tiene como meta última el beneficio, esa es la penúltima, la meta última es la voluntad de poder. Es una sociedad basada en el poder, en el dominio. Entonces, si nosotros queremos una sociedad que no se base en el poder y en el dominio, sino en la convivencia y en la solidaridad, tenemos que pensar una economía que sirva a esa política, a esas metas finales que no solo son políticas. Por tanto, no nos valen metas solo políticas y económicas, tiene que haber otras, y por eso significa integral, que es integrada, total, ¿no? Lo que a mí me gustaría es que al sujeto se le considerara de una manera completa, no se le troceara. El sujeto no es un homo economicus, como decía Adam Smith y la gente que estaba con él en el siglo XVIII, sino es un ser total que tiene muchas facultades, algunas que quedan latentes por desgracia, y que tiene muchas metas. Es, por una parte, un conflicto entre espíritu y materia, entre alma y soma, y ahí tenemos un conflicto, somos unos seres finitos, pero luego tenemos muchas cualidades, la inteligencia, la voluntad, la imaginación, la necesidad de dar y recibir amor. Todo eso tiene que estructurarse en un conjunto que sea el que, por un lado, puede mover una sociedad tan petrificada y tan poco transformable como esta, y por otro puede ser la meta que atraiga
a suficientes personas y con suficiente entusiasmo para transformar la sociedad y transformar al individuo. Es decir, tiene que comenzar todo por uno mismo. De poco valdrá ir a manifestaciones o intentar remover la política y la economía si uno no comienza a de alguna manera ponerse en sintonía con los nuevos tiempos. Yo creo que hay que hacer las cosas paralelamente, es decir, que hay que tener un compromiso político, pero eso no puede ser el todo. Cuando la política se exagera y se lleva más allá de lo que es en la vida humana, se cae en el defecto del politicismo. Voy a poner una metáfora, quizá nuestras preocupaciones políticas tienen que ser a lo mejor la cuarta parte de nuestras preocupaciones, pero no el todo. Y eso está demostrado en los últimos 150 años, desde la Revolución Francesa, sobre todo, pero luego, desde mediados del XIX, ha habido un furor politicista y siempre llega gente, todo se va a resolver por la política, no es verdad. La política resuelve lo que resuelve, que los problemas de la vida colectiva, para bien o para mal, nada más. Como todo se resuelve por la economía, entonces trabajemos, nos preocupemos, matémonos, nos reventemos en 17 horas. No, la economía resuelve lo que resuelve. ¿Quién va a negar que la economía tiene una importancia? Pero no tiene toda la importancia. Luego está la convivencia, el sujeto, la vida del espíritu. La vida del espíritu está arrasada. Se ha creado un sujeto inespiritual. Entonces, yo no vendo ningún producto raro ni así alguna cosa de importación. Para mí es lo de siempre. Yo me baso en la cultura occidental, que es la nuestra, en el mundo estoico, en la filosofía cínica, en el cristianismo y en sus derivaciones posteriores. Por ejemplo, en Simone Weil, todas estas cuestiones. Yo soy una persona de un pensamiento muy clásico y mi idea es que la revolución integral tiene que hacerse desde la cultura occidental y desde la tradición, porque tiene valores fundamentales que se están perdiendo, pero que si los relanzamos podrán construirnos como sujeto de calidad y permitirnos construir una sociedad libre, autogobernada y autogestionada. Pues muy bien, pues que esta entrevista, que esta charla sirva como pequeña llama que pueda encender alguna conciencia, plantearse, cuestionarse estas cosas que hemos cuestionado aquí, que hemos planteado. Y si alguien quiere más de usted, pues está esta página web que es www.felixrodrigomora.org, ¿verdad? Claro. Félix, ha sido un placer. Para mí también. Quiero decir que la entrevista ha sido muy bien llevada y las preguntas eran justamente las exactas. Las he contestado con muchísimo gusto. Muchas gracias. Es un placer, además, que me diga esto. Un abrazo muy fuerte y suerte. Un abrazo a ti. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com.